Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar la clase del día de hoy con algo que quedó pendiente el día de ayer. El día de ayer estuvimos trabajando con lo que son las definiciones bueno, no con las definiciones, sino estuvimos trabajando con dos ejemplos de ecuaciones paramétricas o ecuaciones superficies paramétricas, ¿sí? Y de alguna manera, pues más bien las parametrizamos, o sea, trabajamos con el cono y con el toro. Hicimos la labor de parametrizar estas dos superficies y a partir de ahí pues se genera una idea más, un poco más general, más global del concepto de lo que es una parametrización en cuanto a superficies. Sí, ya lo hemos trabajado bastante con lo que son las líneas, ¿sí? Pueden revisar las clases anteriores. Y la del día de ayer, que es la anterior, pues también la pueden revisar, ya está en línea. Entonces vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a ver, eh, el objetivo es ver dos definiciones. En primera, pues lógicamente dar ya formalmente la definición de ecuación, o más bien de superficie paramétrica, ¿sí? Y posteriormente seguir con la definición de lo que es el plano tangente para una superficie parametrizada. Si nos da tiempo, vamos a trabajar también con lo que es ya el cálculo del área de una superficie, ¿sí? Ese es el objetivo, los tres objetivos de esta clase. Entonces vamos a comenzar. Bueno, la definición pues la podemos dar ya en particular, pero antes de darla pues nada más quisiera recordar un poquito de qué se trata. Bueno, de lo que se trata es que si tenemos una región de en dos dimensiones y tenemos también un espacio, vamos a ponerlo así, y algo así. Y digo, se ve inclinado, ¿no? El espacio, pero bueno, tenemos nuestra eh, tenemos nuestra región D, ¿sí? Y tenemos una superficie por ahí flotando, ¿no? Del espacio. Entonces, esto, ¿qué es lo que nos induce? Pues nos induce que si a partir de este conjunto D, ¿sí? Que es una región elemental en esencia, del, nos mande sus elementos a la superficie bajo una función, ¿sí? Lógicamente, si estamos pensando en una función del tipo, aquí es u, b, ¿sí? Y aquí tenemos x, y, z, ¿sí? Es obvio que si definimos esto así, pues los puntos en la superficie van a ser de la forma x de u, b, y de u, b y z de u, b. Esto nada más para definir lo que es un punto, ¿sí? Sobre la superficie. Y a esta, pues la podemos llamar una función phi, una función phi de u, b. Y con esto lo que tenemos en esencia es una función, ¿sí? Que va de el conjunto D, que está en R2, a una superficie S
que está en R3. Esa es la idea de esta función. Y a esta función la vamos a llamar superficie parametrizada, dando la siguiente definición. Entonces vamos a poner la definición. Bueno, esta sería la definición a grandes rasgos, ¿sí? Tenemos una superficie parametrizada, ¿sí? Vamos allá a definirla así, una superficie parametrizada. Es una función, en este caso una función phi que va de R2 en R3, donde tenemos su dominio en el conjunto D y la imagen de la función va a estar en S, lo que es la superficie donde vamos a trabajar, ¿no? En esencia, algo más que podemos agregar aquí es, a veces para trabajar con esto de las integrales, ¿sí? Se solicita que tengamos una superficie que sea diferenciable, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Bueno, pues en particular, si es diferenciable sobre todo el conjunto D, con excepción de la frontera, en ese sentido, pues tenemos la posibilidad de hacer lo siguiente. Vamos a esbozarlo, ¿sí? Que es importante entender qué es lo que sigue. Entonces, del conjunto D vamos a trazar nuestra, eh, nuestro espacio en R2 y vamos a trazar nuestro espacio en R3. Hay algo así. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que si, por ejemplo, tenemos un intervalo de la forma A, B, y aquí tenemos A, U, y acá tenemos el conjunto B, y por acá tenemos a C y D. ¿Esto qué nos va a formar? Pues lógicamente nos va a formar un rectángulo. ¿Sí? Ese rectángulo va a estar definido de la siguiente forma. Tenemos acá nuestras extensiones de C y de D y las extensiones de B y de A. ¿Sí? Entonces, sobre este rectángulo, nosotros podemos empezar a configurar lo que es nuestra superficie. ¿Qué tipo de superficie? Bueno, pues en este caso vamos a dar una superficie X, ¿sí? De tal forma que no es una superficie X, es una superficie generalizada. Vamos a trabajarla de tal manera que sea ideal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos paramos en el punto de intersección C, A, ¿sí? El punto de intersección C, A, perdón, más bien A, C, que es este de aquí, en particular este, pues vamos a tener nuestro punto, supongamos que lo podemos poner por aquí, ¿sí? Ese es nuestro punto phi de A, C, en este caso. Y pues lógicamente nos vamos a mover a lo largo del valor de C, donde C en este caso va a permanecer constante, ¿sí? Y nos vamos a dirigir hacia C, hacia B. Es decir, nos vamos a mover hacia el punto C, el punto B, C. Y lógicamente vamos a suponer que anda por acá. Ese sería el punto phi de C, B, perdón, de B, C. Todavía no les digo qué voy a hacer, pero
es importante que tengamos en mente estas dos primeras cuestiones, ¿sí? Entonces, de aquí se desliza pues una línea, ¿no? Una línea que vamos a poner en amarillo, una línea que haga algo así, más. Y por otro lado vamos a tener una conexión ahora con el punto A, D, ¿sí? Este de acá. Y posteriormente, lógicamente, iremos hacia el punto B, D. ¿Sí? Pero para poder ir al punto A, D, pues lógicamente nos vamos a mover hacia acá. Vamos a hacer algo así. Y si nos movemos hacia el punto C, D, ya tenemos nuestra línea A, hacia el punto phi de A, D. Y ahora nos queremos mover hacia el punto, pongámoslo por aquí, ¿sí? Al punto phi de B, D. ¿Esto con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de cerrar, ¿sí? Esta superficie. Entonces esta superficie puede ser algo así, que haga algo así, no lo sé. Pero supongamos que es eso, es esa nuestra superficie, ¿sí? Y pues todos los puntos que tomemos en el conjunto D, este será nuestro conjunto D, ¿sí? Y esta será nuestra superficie S, que será lo mismo que phi de D, phi de D, perdón, ¿sí? Ese será, así podemos escribir nuestra superficie S, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Bueno, si nos paramos en un punto dentro del conjunto, ¿sí? Ese conjunto, ese punto que esté, quede por aquí. Déjenme ponerlo bien. Un punto por ahí, ¿sí? Ese punto tendrá razón de ser como U, B. El punto U, B, ¿sí? Que es este de aquí. Tiene como propósito, pues, mapearse, ¿sí? En la superficie. Entonces, si lo mapeamos en la superficie, supongamos que se mapea ahí, sobre la superficie, ¿cómo lo podemos localizar? Lo podemos localizar a través de un vector, ¿sí? Porque si se dan cuenta, hemos puesto los puntos phi de A, C, ¿sí? Phi de A, D, phi de B, C, phi de B, D, pero todos estos los podemos eh, tomar también como vectores, por supuesto, ¿sí? ¿Y qué vector? Pues es un vector definido en el origen y anclado, algo así, ahí está. Este sería mi vector, ¿sí? Sobre el punto, déjenme remarco el punto, ahí está. Este punto, pues, juega un papel importante, ¿sí? Porque es el punto de phi de U, B. Ese punto, bajo ese vector, ¿qué connotaciones tiene? Por ejemplo, si yo me estoy fijando en el punto U, ¿sí? Que sería este, en el punto U, B, definido de esta forma, ¿sí?
De alguna manera, si yo me traslado, por ejemplo, un sobre el eje de las U's, ¿sí? O sea, me desplazo esta cantidad. Entonces, a partir de ahí, yo me puedo parar por aquí, por ejemplo, ¿sí? Entonces me desplazo un valor h, es decir, la distancia, déjenme borrar el conjunto de, bueno, la letra. Entonces yo tengo aquí u más h. Entonces, en este punto donde estamos parados, que sería este de aquí, ¿sí? Sería un punto definido u más h, ¿sí? En B0. Por ejemplo, si yo defino a B como una constante y extiendo, ¿sí? Entonces me paro sobre el punto. ¿Y qué va a ocurrir en el mapeo? ¿Ustedes qué opinan? Lo que va a ocurrir es que nos vamos a este vector que tenemos aquí, se va a mover, ¿sí? Se puede mover en ese sentido, se puede mover en sentido contrario, dependiendo también del valor del que tome el vector, por supuesto, ¿sí? De desplazamiento. En ese caso, si se va a desplazar, supongamos que se desplaza, vamos a ponerlo con este color, se desplaza un tanto así. Entonces nos paramos sobre este punto y eso nos genera otro vector, ¿sí? Este otro vector, ¿cómo lo podemos definir? Se puede definir como phi, déjenme ponerlo bien, se puede definir como phi de u más phi de u más h, b. Y por otro lado podemos trazar, ahora si por ejemplo tomamos a u como una constante y nos desplazamos sobre la misma línea u, o sea, esta de aquí, en el conjunto D, ¿sí? Y nos desplazamos de esta forma y nos desplazamos una distancia k, por darle un nombre, ¿sí? Nos desplazamos por aquí y esta es b más k, ¿sí? Y lógicamente nos va a dar un punto, vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Nos va a dar un punto por aquí. Entonces, este desplazamiento pues tiene valor k. ¿Sí? ¿Cómo se va a ver mapeado? Mapeado, pues se podrá ver, por ejemplo, en un desplazamiento de esta forma, siguiendo la línea, por ejemplo, por ahí, y tenemos nuestro punto por acá, ¿sí? ¿Y esto qué nos genera? Nos genera una función, bueno, nos genera un punto o un vector, ¿sí? Que va a ser definido como, voy a ponerlo por aquí, va a ser definido como phi de u, b más k. Puedo tomar la misma distancia h, ¿sí? Pero ese es el desplazamiento que se da. Entonces, sobre estos vectores, eh, y a partir del punto phi de u, b, este de aquí, que tenemos aquí, ¿sí? Que es
este punto de este vector o este punto. Si suponemos que phi, o sea, la función phi es diferenciable o de clase C1, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿Sí? Analizando todo esto que estamos haciendo, vamos a hacer un zoom, ¿sí? Sobre el punto y sobre la superficie que estamos tomando, ¿sí? Entonces déjenme desplazarme hacia un lado. Perdón, desplazarme hacia un lado para poder continuar con el dibujo y no perder de vista lo que estamos haciendo sobre la superficie. Si nosotros estamos trabajando, déjenme poner la superficie, tenemos nuestra X, Y, Z, y tenemos el punto por aquí, ¿sí? Y dado el zoom, pues lógicamente lo que tenemos por aquí es el otro punto, ¿sí? Que es phi de U, B más K. Por el otro lado teníamos el punto de desplazamiento, algo así, ¿sí? Tenemos el otro punto, phi de U más H, B, ¿sí? Entonces vamos a ponerlos. Este será el punto phi de U, B. Por aquí tenemos a phi de U, B más K. Y por acá tenemos al punto phi de U más H, B. ¿Todo esto para qué? Si nosotros tenemos que phi es una función diferenciable, ¿sí? O de clase C1, algo que podemos darnos cuenta ya trazando nuestros vectores desde aquí, ¿sí? Teniendo los vectores, los voy a poner con otro tono. Este vector de aquí, este que va acá y este que va hacia acá. Bueno, ahí se cruza. Se va a cruzar. Déjenme modificar esto. Un momento. Tanto así. Para poder poner el vector correspondiente. Así, para que no se cruce. Bueno, ahí quedó. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto si ustedes lo observan, ¿sí? El desplazamiento que tenemos sobre el punto phi de U, B a través de la superficie, ¿sí? Se transforma en phi de U más H, B, pero tenemos un pequeño detalle aquí. Si nosotros nos fijamos y observamos que tenemos una función diferenciable, ¿qué es lo que va a ocurrir si nosotros calculamos la derivada de phi de U, B? ¿En qué se va a convertir esto? ¿Sí? Lógicamente nos va a poner una matriz, pero lo que me interesa a mí es tomar en particular, ¿sí? ¿Qué cosa? Tomar las derivadas parciales con respecto a U y con respecto a B de la función phi. O sea, no me voy a fijar en toda la derivada de la función, sino me voy a fijar en particular, ¿sí? En las derivadas parciales de phi de U, B con respecto de U y de phi, B con respecto de B.
¿quiénes serían en este caso estas derivadas parciales? Bueno, pues las derivadas parciales, vamos a mover un poco esto para acá. Sí, las derivadas parciales serán definidas en términos de los puntos x, y, z. ¿Sí? Porque entonces lo que tenemos aquí es ¿qué cosa? Lo que tenemos aquí es la parcial de x con respecto de u por el vector unitario y más la parcial de y con respecto a u por el vector unitario j, ¿sí? Más la parcial de z con respecto a u multiplicado por el vector k. ¿Sí? En el otro caso tenemos la parcial de x con respecto de b, la parcial de x con respecto de b por i, ¿sí? Más la parcial de y con respecto de u, j más la parcial de z con respecto de u, de b, perdón, multiplicado por k, ¿sí? Entonces nada más déjenme corregir esto de aquí, que es b, listo. Entonces, estos serían nuestros dos vectores, pero estos dos vectores son tangentes, ¿sí? Son, por ejemplo, el vector, este vector que tenemos aquí, ¿sí? Ese vector es el vector que marca la línea, déjenme ponerlo, ¿sí? Es el vector que marca la línea de esta forma sobre la trayectoria que va de u, o más bien esta trayectoria que hace esto, ¿sí? Que va del punto de phi de u al punto phi de u, b al punto phi de u, b más k, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro vector tangente. Y el otro vector tangente, que sería este de aquí, ¿sí? Haría lo mismo, lo propio en este sentido. Déjenme ponerlo bien. El propio haría algo así. Entonces tenemos nuestro vector. Entonces, este sería este vector y este sería este otro vector, ¿sí? Teniendo sus dos vectores, ¿qué objetivo tendría esto? ¿Sí? El objetivo principal para ver estos vectores es primordialmente definir nuestro plano tangente, ¿sí? Recordando nuestras clases de álgebra lineal, pues sabemos que, por ejemplo, estos dos vectores, así como los estamos dando, pueden generar un plano, ¿sí? Y ese plano lo puedo dar a partir de estos dos vectores. Entonces, ¿qué más podemos sacarle a esto? O sea, esto tiene más jugo por lo que se le puede mover. Bueno, pues si nosotros observamos, nosotros podemos, aquí nos faltó un punto, ¿sí? ¿Qué punto fue? Pues nos faltó el punto, vamos a ponerlo por acá, el punto phi de u, punto phi de u, a ver qué estoy haciendo. Ah, no, sí, phi de u más h, b más k, ¿sí? Esto no lo habíamos puesto.
¿sí? Entonces, a partir de estos dos puntos yo puedo buscar el punto donde se pueden intersecar estas coordenadas correspondiente a estos dos, ¿sí? Y entonces, pues, obtendré esa parte de la superficie que corresponde en este zoom a esta superficie S, perdón, a esta superficie S, ¿sí? Entonces tengo aquí ese, e- esto que anda por acá, ¿sí? Lo tengo aquí ya agrandado. Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto? Pues si ustedes observan, a partir de aquí yo puedo cerrar, ¿sí? Esto con un paralelogramo. ¿Qué quiero decir? A partir de aquí yo puedo trazar un vector. Déjenme ponerlo así. Trazar un vector de esta forma, que sea paralelo al, al vector eh, a este vector, y pues de ahí me agarro para trazar el paralelo a este otro vector, ¿sí? Teniendo eso, pues ya tenemos eh, nuestro paralelogramo definido, ¿sí? Tenemos nuestro paralelogramo definido. ¿Y cuál es el objetivo de este paralelogramo? ¿Cuál sería el objetivo primordial? Pues en primer lugar, saber que podemos trazar un vector, perdón, un plano tangente, ¿sí? Pero lo importante o lo que me interesa aquí es definir el área de la superficie trazada por los vectores que acabamos de dar, ¿sí? Este área. O sea, el área definida de este pedazo de superficie, que sería un pedacito de la superficie que está definida aquí. Esta de aquí, ¿sí? Que a grandes rasgos lo que estamos haciendo, pues es algo así. Entonces, este pedazo de superficie es este, ¿sí? Aquí se ve más grande, por supuesto. Y si quiero calcular el área de toda la superficie del conjunto S o de la superficie S, pues de alguna manera me las tengo que ingeniar para calcular el área del conjunto o de toda la superficie. Entonces, lo que voy a hacer pues es fraccionar o tomar en esencia muchos pedazos de la superficie, ¿sí? Pero para eso, lógicamente, primero tenía yo que definir estos vectores tangentes, ¿sí? Pero necesito todavía algo más. Y es el vector normal, ¿sí? ¿Para qué? Pues precisamente para poder calcular el área del paralelogramo, que en esencia, ¿sí? Me va a aproximar el área del paralelogramo que tengo aquí, me va a aproximar al área que tengo acá, ¿sí? No va a ser exactamente la misma, sino que el área del paralelogramo, lo voy a poner así con P, va a ser semejante al área, vamos a poner el paralelogramo I, ¿sí? Ahorita lo retomamos. Ya tengo I por ahí, déjenme tomar alfa, vamos a ponerlo alfa, ¿sí? Y por acá vamos a llamar este, el área de la superficie S alfa, ¿sí? Donde alfa es un valor de un índice, ¿sí? Que todavía no definimos del todo, pero bueno, es nada más para que nos vayamos ambientando a lo que queremos proponer.
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, este área, ¿sí?, del paralelogramo, ¿sí?, me aproxima al valor del área de la superficie definida por estos puntos que dimos, estos puntos que tenemos aquí, ¿sí?, a raíz de un punto que tomamos dentro del conjunto, del conjunto D, ¿sí? Y ya con esto, ¿qué podemos hacer? Pues definir lo que es nuestro plano tangente, ¿no? Entonces vamos a poner la definición del plano tangente, ¿sí? Porque pues a partir de esto pues ya podemos dar esta definición. Entonces déjenme subir esto por aquí. Ahí sí. Entonces vamos a poner la definición de plano tangente a una superficie, ¿sí? Bueno, en este caso, esta sería nuestra definición de plano tangente, ¿sí? Dice sea S una superficie definida por phi, ¿sí?, que va de el conjunto D en R2 al conjunto S en R3. Esta superficie es en el punto, ¿sí?, U0, B0, es suave, ¿sí? Y donde se solicita que el vector TU, ¿sí?, cruz TDB, o sea, el producto cruz entre dos vectores, el TU y el TB, sea distinto de cero. ¿Quiénes son estos vectores en esencia? Estos dos vectores son los vectores que definimos como la parcial, o sea, lo que vimos es este conjunto, déjenme mover esto, TDU, ¿sí?, va a ser equivalente a la parcial de phi de, en este caso, U0, B0, con respecto de U, y el conjunto TDB, perdón, y el vector TDB es equivalente a la parcial de phi en U0, B0 con respecto de B, ¿sí? Esos son nuestros dos vectores y lógicamente pues expresándolos en todo el contexto de X, Y, Z, ¿no? Y en estos términos, lógicamente, cuando definimos nosotros el vector normal, estamos calculando el vector normal del paralelogramo en el punto U0, B0, ¿sí? ¿Cuál? Pues déjenme moverme hacia donde está el vector normal que me faltó ponerles, es el vector normal definido aquí. Déjenme ponerlo. Algo así. Sí, ahí se ve un poco más o menos perpendicular, ¿no? Ese es el vector normal, el cual sería TDU cruz TDB, ¿sí? Y además, ya nada más para completar el cuadro, el área de ese paralelogramo o de este paralelogramo que estamos tratando de calcular, pues va a ser definido por la norma, ¿sí?, de TDU cruz TDB, ¿sí? Eso nada más como introducción, ¿no? Ahí, aquí se dan una serie de ejemplos, ¿sí? Estamos trabajando con el Marsden, entonces esto lo pueden observar en el Marsden. Lógicamente no estoy siguiendo los dibujos completamente del Marsden, sino estoy siguiendo en particular las dos definiciones más importantes que dan en esta sección, que es la sección 7.3 de las curvas superficies paramétricas de la edición 4 del Marsden, ¿sí? Entonces por ahí tenemos, no sé, creo que hasta la edición 6, ¿no? Bien. Teniendo todo esto en cuenta, ahora vamos a trabajar un poco con
lo que va a ser el cálculo del área de toda la superficie. Ahorita ya nada más introdujimos que podemos calcular el área, ¿sí? Pero era importante que viéramos de dónde sale o de dónde salen este conjunto TDU y perdón, el conjunto del vector TDU y el vector TDB, ¿sí? Que en esencia pues son estos dos que tenemos aquí, este de aquí, ¿sí? Este de B y este de acá, este de U. Vamos a hacer otro esquema, ¿sí? Vamos a pasar para arriba todo esto. Ya teniendo las definiciones, ahora podemos trabajar con otro esquema en donde vamos a tratar de calcular con un poquito más de detalle, ¿sí? El área de una superficie. Ahora, nos vamos a enfocar, ¿sí? A partir de aquí en lo siguiente. Vamos a hacer otra vez nuestros cuadros, nuestros espacios, ¿sí? En este caso en R2 y en R3. Aquí tenemos nuestro espacio. Entonces, si nos paramos en el punto U0, ¿sí? Tenemos por acá el punto, déjenme ponerlo así. Eh, Vamos a ponerlo de esta forma para que quede bien. Entonces, tenemos por aquí el punto A y por acá tenemos el punto B. Por acá tenemos el punto C y por aquí tenemos el punto D. ¿Sí? Este es el eje de las U's y este es el eje de las B's. Este es X, este es Y y este es Z. El rectángulo que nos queda es el siguiente. Tenemos por acá y por acá. Y trazando esto aquí. Y aquí se nos da nuestro conjunto D otra vez. ¿Sí? Entonces, pero lo que vamos a hacer ahora es dar una partición. Y ahora vamos a tener una superficie. Ahora la voy a poner de esta forma. Sí, la voy a poner un poco más grande para que se pueda trabajar con ella en lo que vamos a hacer. Sí, tenemos ahí por ahí nuestra superficie. Déjenme hacerlo más. Ah, sí. Bueno, quedó igual. Vamos a dar una retícula, una partición. Sí, aquí y acá. Déjenme hacerla un poco más abierta. Sí, para que se pueda trabajar con ella. Sí, porque si hago muchos cuadritos va a quedar muy encimado el dibujo, entonces no me interesa que quede muy encimado esto, me interesa que se vea. El ejemplo que vamos a dar no tiene por qué tener la misma distancia, pero pues así como lo hemos trabajado durante el curso, sí, las distancias pueden ser definidas. Ahora, teniendo esto, vamos a tomar un punto, ¿sí? Que será el punto UJ. Tomarlo aquí. UJ y UJ más H, ¿sí? Y por acá voy a tomar al vector, bueno, al valor B. Déjenme ver si no hay. Déjenme tomarlo de la siguiente forma. Sería UI, ¿sí? Y UI más H. Y de este lado será BJ, ¿sí? Y BJ
más h, ¿sí? Que será en particular el cuadrado que va a estar definido aquí, ¿sí? La distancia, bueno, aquí la tomé como h, ¿sí? No tiene por qué ser la misma, vamos a tomar la distancia acá, vamos a tomarla así, distancia acá para que no sea la misma. Así. Entonces ya tenemos h y k como distancias. Y lógicamente eso que va a afectar directamente a nuestro conjunto, S, a nuestra superficie. Al afectar a nuestra superficie, pues lógicamente nos vamos a fijar en el cuadro dentro de la superficie. Esta sería la superficie S, este sería el conjunto D, sería, sería este de aquí, más o menos. Ese de ahí. Déjenme trazarlo con más precisión. Ahí. Ese sería nuestro conjunto, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este espacio? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el otro, ¿sí? Pero aquí, lógicamente, lo que vamos a trazar es a partir del punto, ¿sí? Que sería el punto que está definido aquí, ¿sí? Ese punto, ¿cuál es sobre la superficie? Es el punto definido por phi de U0, B0. Ese sería nuestro punto, este de aquí. Con esto ya podemos observar qué cosa. Que si nosotros tenemos una distancia h aquí y aquí una distancia k, ¿sí? Es decir, las distancias definidas ahí, los vectores tangentes, ¿cuáles vectores tangentes? El vector tangente t de u, aquí sería el vector tangente este de aquí y el vector tangente este de acá, ¿sí? Que este vector puede ser t de u y este de acá será t de b, j. Pero además tienen que estar cubiertos, ¿sí? ¿Por quién? Tienen que estar definidos por la distancia h y la distancia j, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si de alguna manera yo tomo, o también puedo tomar, por ejemplo, a u más h, a ui más h menos ui, como el incremento de ui y a bj más k menos bj, ¿sí? Esto como el incremento de bj, ¿sí? Lo que vamos a tener en este espacio, este que se nos está generando, se va a generar un plano tangente, bueno, no un plano tangente, sino se va a generar un paralelogramo. Déjenme ponerlo, sí, vamos a ponerlo así. Se va a generar un paralelogramo que va a estar por encima de la superficie definida por, llamémoslo S de U0, B0, ¿sí? Que sería la superficie que está por debajo.
del plano tangente, bueno, del plano tangente, sino del paralelogramo que tenemos aquí en rojo, ¿sí? En lo que tenemos en azul, déjeme ponerlo mejor en azul para que se vea más claro, ¿sí? Déjeme ponerlo en azul. S de UI, vamos a ponerlo así, y coma BJ, ¿sí? Es la superficie o el pedazo de superficie que tenemos aquí. Este pedazo de superficie que tenemos aquí, ¿sí? De alguna manera genera lo que es el paralelogramo que estamos dando, en este caso en rojo, este de aquí con los vectores estos, y que será el definido por los vectores t de, en este caso será el vector dado por el incremento de UI multiplicado por t de UI, y el otro será el incremento de BJ, ¿sí? Por t de BJ, donde lo que estamos, lo que estamos dando aquí, esto de aquí es un escalar, ¿sí? Porque así es como lo estoy definiendo. Este es un escalar y este es otro escalar, ¿sí? Entonces, estos son diferenciales o son diferencias, ¿sí? Que se marcan directamente aquí. Entonces, cuando damos el vector t de u y el vector t bj, ¿sí? Estos de aquí que están definidos aquí y que me generan este paralelogramo, de alguna manera los tengo que multiplicar por este valor escalar, ¿sí? Para que no se hagan muy chiquitos o muy grandes, sino para que me den exactamente la distancia necesaria para que cuando yo calcule esto, la norma del incremento de UI de T de UI cruz el incremento de BJ T de BJ, ¿sí? Que sería lo mismo que la norma de T de UI, ¿sí? Cruz T de BJ multiplicado por propiedades del producto vectorial, va a ser, salen los escalares, que es el incremento de UI, ¿sí? Y sale el otro escalar, que es el incremento de BJ. Entonces, sacando estos dos escalares, ¿sí? Del paralelogramo, lo que vamos a obtener es el área o una semejanza, ¿sí? Con el área de la superficie definida por, esta sí la pongo con su color, la superficie S de UI, BJ. Ese es el valor que toma este paralelogramo, ¿sí? Este que está aquí en rojo, con respecto a la superficie dado en azul. Sí, el área de esa superficie es semejante al área, porque este es el área del paralelogramo, llamémoslo el paralelogramo de U, lo voy a poner con rojo, el paralelogramo de U, UI, BJ, es este paralelogramo en rojo, ¿sí? Ese paralelogramo en rojo es semejante el área, voy a ponerlo así, el área del paralelogramo de U
UI, BJ es equivalente, pues lógicamente a esto, pero eso es semejante a esto. Y con esto podemos hacer lo siguiente. Teniendo en cuenta estos dos factores, vamos a definir lo siguiente, ¿sí? Porque el área completa de todos los paralelogramos, ¿sí? Porque podemos dar un paralelogramo para cada parte del área o de la superficie que ha sido dividida. Entonces, lo que corresponde ahora es sumar todas las todos los paralelogramos, ¿no? Entonces, el área completa, ¿sí? De la superficie S, el área completa de la superficie S va a ser semejante a la suma de I que va desde 1 hasta N, ¿sí? A la suma que va de J, que va de 1 hasta N, de la norma de T de UI, ¿sí? Producto vectorial T de BJ. Y esto multiplicado lógicamente por el incremento. Dejen borrar esto de aquí. Esto multiplicado por el incremento de UI por el incremento de BJ. Y lógicamente, cuando aplicamos con n que se aproxima al infinito, déjenme ponerlo así, con n que se aproxima a infinito, si n se aproxima a infinito, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir aquí es que vamos a tener un proceso de límite, ¿sí? Porque podemos proponer el límite cuando n se aproxima a infinito de la suma de IJ que va de 1 a n, ¿sí? Por la norma de T de UI cruz T de BJ por el incremento de UI y por el incremento de BJ. Esto será equivalente, esto en un proceso de sumas de Riemann lo podemos ver como la integral, ¿sí? Sobre el conjunto de la integral doble sobre el conjunto de T de U cruz T de B por la derivada con respecto de U o por el diferencial con respecto de B. Y con esto, pues de alguna manera podemos concluir que podemos calcular, ¿sí? Las áreas, o más bien el área de la superficie S, que es la superficie paramétrica definida anteriormente. Con esto vamos a concluir el día de hoy la sesión, ¿sí? Y en la próxima sesión vamos a dar la definición del área de una superficie parametrizada, cómo se calcula, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de parametrizaciones y vamos a ver lógicamente un ejemplo en donde vamos a definir el área de un sólido de revolución, ¿sí? Ahorita ya no nos alcanza el tiempo para calcular todo eso porque sí requiere de un poquito más de tiempo del que nos queda, pero bueno. Ya con esto concluimos esta parte. Ahorita ya estamos bien plantados en cuanto a lo que son las superficies. En estas cuestiones, pues solo restaría ver si tienen
si hay dudas al respecto. Ok, bueno, pues al parecer no hay dudas. Entonces con esto concluimos el día de hoy y nos vemos el próximo lunes, esperando que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto. Cuídense. Muchas gracias, profe. Gracias, Igualmente. gracias, cuídate. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's